Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de agosto de 2018 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, Carles Puigdemont interpuso una demanda ante la justicia belga contra Pablo Llarena, que es el juez del Tribunal Supremo que está instruyendo todo el caso de la rebelión del otoño pasado en Cataluña. La noticia, nada más salir por los teletipos, causó estupor en toda España, y supongo que también en Bélgica. Puigdemont no deja de ser, a fin de cuentas, un prófugo de la justicia que vive refugiado en Bélgica, denunciando en aquel momento al juez que instruye su caso, pero no ante la justicia española, que sería lo propio, no sería una denuncia en ese caso, sino una recusación, sino ante la belga, que la verdad, todo se ha dicho, es muy respetable, pero ni entra ni sale entre lo que suceda entre dos ciudadanos españoles, en este caso entre Puigdemont y el juez Llarena. La justicia, recordemos, por si no lo sabíamos, es algo territorial y lo que suceda entre estos dos, o lo que sucediese en el pasado entre estos dos, o lo que esté sucediendo, sucedió en España. Por lo tanto, la única justicia competente en este caso es la justicia española. Eso también generó bastante estupor. Bien, a partir de ahí comenzó una vez más el sainete al que nos han acostumbrado los políticos catalanes desde hace ya, pues iba a decir, un año, no, algo más de un año. Y como en todo lo que toca a este hombre, pues ha terminado derivando, Puigdemont ha terminado derivando en un ridículo. Al parecer había problemas en la traducción de la demanda presentada en Bélgica, que era básicamente una chapuza hecha deprisa y corriendo, como hemos tenido ocasión de ver posteriormente, y más con voluntad de ocasionar un escándalo político que de solicitar justicia, que para algo sirven los tribunales, no sirven de hecho para otra cosa. En fin, una simple cortina de humo que se ha dispersado mucho antes de lo que pensaban. El viernes pasado nos desayunamos todos en España y, como decía antes, también seguramente en Bélgica, con una noticia un pelín desconcertante. Puigdemont y otros consejeros, bueno, de hecho todos los consejeros fugados, que son Serret, Comín, Puig y Ponsatí, creo que no me falta ninguno, pues todos estos interpusieron una denuncia contra una demanda civil, concretamente, contra el juez Pablo Llarena por ser parcial. Hasta ahí bien. Bueno, pues están acusados, están imputados, de hecho, y bueno, en busca y captura, y es normal pues que quieran defenderse y una estrategia de defensa es recusar al juez. Bien, es que este juez no va a ser imparcial conmigo y por lo tanto le recuso para que pongan a otro. Bien, esta denuncia no era en principio una recusación, era una denuncia, una demanda civil, como he dicho antes, cargada de veneno y aliñada de un montón de mentiras, como calificar a España de ser un estado delincuente, esto es literal, que comete sistemáticamente violaciones de los derechos fundamentales, que ni venía al caso, estaba cargada de mensaje político. Es decir, que bien podría ser más contenido de un mitin o de una soflama política que de una demanda. Pero bueno, esto bien podríamos tomarlo como una recusación un tanto extraña, pero bueno, una recusación a fin de cuentas. La recusación es un derecho que asiste a cualquier procesado. En Bélgica, pero también en España, ¿no? En cualquier lugar donde existe Estado de Derecho, si crees que el juez no va a ser imparcial, pues puedes recusarle, puedes solicitar que ese juez lo cambien o lo retiren de ese caso. Es, ya digo, un derecho. Es decir, si consideras que no está siendo o no lo va a ser o no lo ha sido imparcial, y es lo mínimo que se le puede exigir a un tribunal que sea imparcial, y lo puedes probar, evidentemente, lo puedes solicitar conforme a derecho. Eso está regulado en la justicia en España y, por supuesto, también en la justicia en Bélgica. Eso, siempre y cuando se aporten pruebas. Nada más, no puedes llegar, pues es que a mí este juez no me gusta y como no me gusta, por favor, que me lo quiten. Bien, esto que hizo Puigdemont la semana pasada podría entenderse como una recusación. Pero claro, en el caso de que fuese una recusación, que ya digo que no lo era, pero en el caso de que fuese una recusación, la prueba que aportaba Puigdemont en esta denuncia era puramente circunstancial. No era una prueba, era en todo caso una prueba que ahora veremos que estaba falseada por una traducción y el resto eran opiniones políticas o por lo menos personales. Pero lo peor con todo no era eso, lo peor es que no se trataba de una recusación. Una recusación llevada a cabo en un tribunal español
que hubiera sido lo propio, sino una demanda civil presentada ante un juzgado en Bruselas, que, como os decía antes, ni pincha ni corta en estos asuntos. Desde el punto de vista judicial, aquello no tenía y sigue sin tener ni pies ni cabeza. Se trata simplemente, pues, de una treta más de las muchas que han ido hilvanando a lo largo, especialmente Puigdemont desde que salió del país, allá por el mes de noviembre del año pasado, una tras otra. Y una treta con intenciones políticas para que el caso siga con vida en el extranjero, que esa es la gran obsesión de Carles Puigdemont y de todos sus consejeros que están huidos. Al final, la vida ha continuado en Cataluña, hay un nuevo presidente, vale, es de los nuestros, lo que queramos, pero las cosas siguen. Es cierto que hay gente que está manteniendo la llama encendida, o mejor dicho, el lazo colgado, pero nada más ha pasado, se puso el 155 y después se quitó cuando cambió el gobierno. En definitiva, que o hacemos mucho ruido o se van a olvidar de nosotros. Y lo de montar, dar conferencias, o de hecho ya no se atreve a salir de Bélgica porque la última vez que salió le detuvieron en Alemania y fue todo un problema. Y por suerte, bien, el juez en Alemania consideró que no se le podía extraditar, pero podía haber sucedido lo contrario. Así que para mantener este caso con vida lo que necesita es montar este tipo de espectáculos. La denuncia en sí, si bajamos al detalle, no es propiamente una denuncia, sino, como os decía antes, una soflama política, que bien podría servir de base, sin problemas, para declamarla en un mitin electoral o en una de esas concentraciones independentistas que montan cada cierto tiempo en el Paseo de Lluís Companys ahí al lado del Arco del Triunfo, en Barcelona. Es decir, que su intención no era otra que sembrar, una vez más, porque esto es como el día de la marmota, las dudas sobre la democracia en España, sobre el Estado de Derecho en España, si funciona o no funciona. En este caso, pues a crear en Bélgica, donde creo yo, supongo que deben estar ya un poquito hartos de toda esta historia, pues que Puigdemont está siendo perseguido poco menos que por un país dictatorial que impide a los catalanes expresarse y que si se declaran independentistas, pues poco menos que les mete en la cárcel o les persigue. Poco es su hilo argumental desde hace 10 meses viene siendo aproximadamente ese. Vale, está claro que la democracia en España pues no es de las mejores del mundo, pero está muy lejos de ser de las peores. En los estudios en los que hacen categorías, si es que eso se puede categorizar, pero bueno, hay rankings de todo, ya sabéis, España figura bastante bien, figura en la parte alta de la tabla. Meten una serie de elementos o juzgan una serie de elementos y les dan un valor y en todos esos informes que aparecen cada cierto tiempo no sale excesivamente mal parada. Que podríamos mejorarla indiscutiblemente, todo se puede mejorar. Pero vamos, no es ese fantoche que han creado los independentistas catalanes más allá de los Pirineos, vamos, ni de lejos. De hecho, la democracia en España es equiparable a la de cualquier país europeo. No por nada. Idem con el Estado de Derecho. Es que si no fuese así, España no formaría parte de la Unión Europea. Ya está. No permiten que entre cualquiera ni que se mantenga dentro cualquiera. Si nos vamos, de hecho, a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, comprobaremos in situ que es de los países que menos condenas tienen. Eso es una información que salió hace unos meses y que a muchos les sorprendió. Es decir, que no vivimos en el mejor país del mundo, pero estamos, como os decía, bastante lejos de vivir en el peor. De cualquier manera, el objetivo que perseguía y que sigue persiguiendo, porque esto no se ha aclarado del todo, Puigdemont con esta iniciativa no es tanto que la justicia belga admita o no a trámite la demanda, que ya veremos si la admite o no a trámite, de hecho, eso, es más, yo me atrevería a decir que incluso es lo de menos, que admita o no a trámite esta demanda, que por lo demás yo considero que es temeraria, pero bueno. Su objetivo es perpetuar las sospechas de parcialidad del sistema judicial español. Es decir, remover un poquito el fango, que en eso se ha demostrado como un auténtico fuera de serie. Y hacerlo durante todo el tiempo que sea posible. Después de esta, pues ya se le ocurrirá otra. Y cuando esa otra se haya gastado, pues él y sus abogados se inventarán una más. Luego sucede o sucedería que si además
la justicia belga admite la demanda, pues mejor que mejor, ya que en ese momento Llarena aparecería como imputado en esa jurisdicción, en la jurisdicción belga, y como tal sería llamado a declarar. Eso, en el caso de que el plan les saliese a pedir de boca. Eso sería, bueno, les daría una baza impagable. Os podéis imaginar a Llarena declarando en Bruselas. Sería algo así como un regalo de valor incalculable. Ese evidentemente era el plan que tenía Puigdemont y, bueno, quien le haya asesorado para estas cosas, que no necesariamente ha tenido que ser idea suya. Muy probablemente no haya sido idea suya, no tenemos ni idea de quién habrá sido el cerebro privilegiado que diseñó esta operación de la demanda en Bélgica, pero esta era la idea. Bueno, en principio, si nos sale mal o medio mal, pues no nos lo admitirán a trámite y entre tanto hemos meneado un poquito el charco durante unos días, unas semanas. Y además hemos puesto al gobierno español en un brete, cosa que lo consiguieron. En los primeros 2 días les salió bastante bien. Y en el caso de que nos salga bien, es decir, que al final el juez en Bélgica termine admitiendo esto, bueno, miel sobre hojuelas. En ese caso tenemos una gran historia. No, a Llarena no le quedará más remedio que apartarse, porque se verá imputado, aunque sea en Bélgica. De hecho, tendrá que tomar un avión hasta Bruselas y desfilar en el despacho de un juez belga que le tomará declaración. Bueno, una cosa que yo creo que solo ellos de pensarlo se derretían. La cosa es que esto, que estaba todo, como todos los planes perfectos, salen mal, pues este les terminó saliendo mal. Porque poco después de anunciada la demanda, esto el viernes pasado estoy hablando, el ministro de Justicia, o la ministra de Justicia, el Ministerio de Justicia, anunció que no se personaría en este caso de Bélgica con Llarena, por considerar que era un ámbito privado. Es decir, que el Ministerio de Justicia se abstenía. Esto es una cuestión que le ha salido a Llarena en Bélgica y ¿por qué yo tengo que hacer algo? Es que sé yo, como si Llarena se hubiese saltado un semáforo en Gravelinas o en Amberes. Bueno, pues si le mandan una multa, nosotros no tenemos ninguna culpa, no sé, ya ustedes, ¿no? ¿Qué más me da usted que sea juez? Si se ha saltado un semáforo. Claro, esto era, en sí era un disparate porque Llarena le estaban denunciando por un caso que está juzgando, que está instruyendo, mejor dicho, en España. Y la mayor parte de los jueces saltaron como un resorte, pidiendo que el gobierno actuase. No olvidemos que Llarena no deja de ser un juez, es parte del Estado, es un empleado del Estado. Así que al día siguiente la ministra rectificó. Dolores Delgado, que es la ministra de Justicia, acaba de poner Pedro Sánchez, rectificó el domingo y anunció que el Estado defendería a Llarena en caso de que Bélgica terminase por admitir a trámite la demanda. Así estaba la cosa al empezar la semana. Es sorprendente porque a mí esto me llamó mucho la atención porque en unas horas pasó de ser un asunto privado, tal y como habían remarcado desde el Ministerio de Justicia, a vulnerar la jurisdicción española. Cuando las noticias además casi que las leí seguidas. Primero me llamó la atención y luego me llamó más la atención, pero cómo han podido cambiar de opinión con tanta rapidez. Claro, en el camino Dolores Delgado se dejó al pie de los caballos a Jueces por la Democracia, que es esta asociación de jueces progresista, y al diario El País, que poco antes había dicho que no había que defender a Llarena, que no había que caer en la jugada de Puigdemont. Vamos, hizo un editorial, que fue el domingo por la noche, o el sábado por la noche, en el que decía que no era necesario, que no había que entrar en el juego. Claro, a ver quién se fía de estos, la verdad, con lo volubles que son. Ya lo he dicho en más de una ocasión de Pedro Sánchez. Si tuviese algún business con él, no me terminaría de fiar en absoluto. Estas cosas cuentan. Dolores Delgado evidentemente es ministra y tiene mucha autoridad, pero una cosa como la que dijo el sábado de que no iba a defenderla tenía que venir de más arriba, tenía que venir del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Y lo mismo el cambio de opinión. Bien, pues con esto parecía terminar todo, parecía que ya se acababa el problema, pero no. Anteayer se descubrió, es decir, yo pensaba hasta anteayer que la cuestión
acababa ahí de la manera mala o de la manera menos mala. Es decir, la mala sería que le terminasen imputando a Llarena en Bélgica y la menos mala es que el juez belga no lo admitiese a trámite. Pero no, iba a tener un recorrido un pelín más largo, más culebronesco, y es que anteayer se descubrió que la demanda tenía defectos de forma, es decir, que no estaba bien hecha, en una palabra. Tenía defectos de forma en una traducción. Al parecer la tradujeron mal los comentarios del español al francés. Esto no lo descubrió el gobierno, ni los servicios jurídicos del Estado, lo descubrió un profesor francés de informática, al parecer bilingüe, habla también español como francés, que se detuvo a mirar la demanda y a echarle un vistazo y a mirarla en la traducción al francés. Dijo, esto está mal traducido. Viendo el original en español y después en francés. Eran unos comentarios que había hecho el juez Llarena y que los había hecho en español, que su lengua lo había hecho en condicional. Importa la manera en la que hablas. Una misma palabra, si la pones entre interrogantes, una misma frase, perdón, le puedes hacer cambiar completamente el sentido de esa frase. Bueno, pues estas declaraciones, que son el fundamento de la denuncia de Puigdemont, se habían efectuado en condicional y en francés se tradujeron en modo imperativo, lo que implicaría que el juez no es parcial, claro. Y eso fundamentaría muy bien la demanda. Claro, esto ya, si nos ponemos aquí, llevaría a Puigdemont del plano de la agitación política, razonable y comprensible teniendo en cuenta su situación procesal en estos momentos, al de la estafa directamente, porque estaría haciendo una estafa procesal como un piano. La estafa procesal es un delito, no es ninguna tontería, es un delito más tipificado en el Código Penal español y en todos los códigos penales. Es un fraude muy grave, porque crea un engaño deliberado que afecta dramáticamente a cualquier proceso. Es decir, acusas con fraude, en una palabra. Con la traducción que hicieron del español al francés en la mano, y la tenéis en internet, en Twitter, podéis buscar el documento, es muy accesible. No sé si es una estafa procesal propiamente dicha, porque no soy experto jurídico, pero se le parece bastante. Y sobre todo, lo que hace es que viene a confirmar que la intencionalidad de esa demanda era puramente política. Es decir, que no había ningún tipo de demanda de justicia. Una intención política que era perjudicar al juez Llarena y apartarle de la causa. Esto último, lo de apartarle de la causa, es legítimo. Y ellos, como imputados, podrían hacerlo. Ya lo he dicho al principio. Podrían hacerlo a través de una recusación ordinaria, pero en España. Pero claro, no hay causa objetiva para recusar a Llarena. Se podían agarrar a lo de esas declaraciones, pero esas declaraciones fueron hechas en condicional. Por lo tanto, no se sustenta. Y es por ello que han empleado esta argucia, la de demandar en Bélgica y organizar esta escandalera mediática. De manera que nos encontramos ante lo más parecido, o algo bastante parecido a un fraude procesal, ya que los demandantes buscaban la recusación a través de un enrevesado camino que pasaba por un tribunal belga y la adulteración de las palabras de Llarena traducidas al francés. No sé si ha sido un accidente o es algo deliberadamente buscado y que por suerte pues ese tuitero de profesión profesor de informática pues lo descubrió. De ser los comentarios de Llarena el objeto de la demanda, que al parecer son el objeto de la demanda, esta demanda tiene que ser desestimada en el acto por el juez belga. Porque si es sobre lo que se le acusa, pero está mal traducida, y además se ve el dolo, es decir, se ve la intención de engañar, y hay mala fe manifiesta. Tiene que ser desestimada, pero inmediatamente, en cuestión de segundos. Eso sin entrar en la cuestión más obvia, que señalaba al principio, que un juez en Bélgica no es competente, simplemente, para juzgar un pleito entre un magistrado español y el acusado en una de sus causas. Del mismo modo
que un juez español no es competente para meterse entre un juez belga y un acusado en una causa que esté procesando, que esté instruyendo ese juez. El hecho es que en Bélgica aún no se han pronunciado sobre este tema. Lo han dejado al aire, espero que la cosa llegue pronto. Y espero que cuando lo hagan no sigan escalando en el ridículo al que la justicia belga ya nos ha acostumbrado. Vamos ahora con algunas llamadas, que ya os dije ayer que tenía muchísimas. Empezamos con una de David, que vuelve con aquello de lo que hablábamos la semana pasada, de la diferencia entre las razas. No sé si recordáis, hubo una llamada, un oyente, en el que comentaba que, una llamada larga además, que comentaba que se habían hecho un montón de estudios, según nos contaba, en el que había diferencias en el desempeño intelectual entre las distintas razas, los orientales, que si los blancos, que si los negros, etc. Yo le di una respuesta bastante larga, también recuerdo. Pues bien, David quiere volver sobre este tema y dar su propio punto de vista. Y estaba escuchando tu contracrónica de hoy, en la que respondías a un audio que te mandaban sobre las diferencias genéticas que hay entre grupos étnicos y demás, y decías que la trampa era estadística. Y la trampa es estadística, pero también está la trampa estadística en la respuesta que das. Es decir, cuando haces una media grosera entre grupos, siempre puedes establecer diferencias que al principio están sesgadas o pueden parecer sesgadas. Pero como muchas otras cosas, se acrecentan en los extremos. Por ejemplo, en el tema del coeficiente intelectual, yo ahí no soy tan partidario porque no he leído suficiente literatura como para que se demuestre una diferencia muy grande entre coeficientes intelectuales entre los grupos étnicos. Pero hay una situación especial en la que sí que se da una diferencia grande, por ejemplo, que es con los judíos. Los judíos de media tienen un coeficiente intelectual de 115, frente al resto de etnias, por ejemplo, en Estados Unidos, que serían de 100, y no es una diferencia muy grande. Pero cuando nos vamos a los extremos, es decir, si cogemos los coeficientes intelectuales que están por encima de 140, por ejemplo, que es donde empieza a considerarse uno ya muy por encima de la media, los judíos están sobre representados de una manera espectacular. Y pasa un poco como las diferencias entre los géneros también. Si tú coges un hombre aleatorio o una mujer aleatoria en cualquier rasgo de personalidad o en prácticamente cualquier cosa, la diferencia es muy pequeña. Pero si te vas a los extremos y coges los 100 más, los 100 menos, hay una diferencia brutal. Por ejemplo, con lo que hablabas la fuerza física, si coges un negro al azar y un blanco al azar, la diferencia física que vas a encontrarte de media es muy pequeña. Pero sin embargo, los 100 hombres más rápidos del mundo van a ser 99 negros. Bueno, David, es que los judíos no son una raza. No sé si eres consciente. Hay judíos negros, judíos blancos, judíos marrones, judíos de todos los colores, vamos, de todos los colores que admite nuestra especie. Judíos altos, bajos, de estatura media, con ojos azules, con ojos verdes, con ojos castaños, con todo. Es decir, tuvieras un judío falasha, por ejemplo, estos que vinieron de Etiopía y están judío como un askenazí de los que llegaron a Israel desde Polonia, o los sefarditas, por ejemplo. Es decir, que el pueblo judío podemos decir que es un pueblo, pero no que es una raza como tal. Es decir, de ninguna manera. No hay más que ir a la propia Israel y percatarse de eso mismo. Es un crisol racial en sentido estricto. Lo que yo comentaba la semana pasada es que si tomamos un grupo y lo comparamos con otro grupo, para que los resultados tengan alguna validez, han de ser grupos muy similares, iguales, y si no pueden ser iguales, pues obviamente muy similares. Por ejemplo, si hacemos una comparativa de resultados académicos entre estudiantes de, qué sé yo, Castilla y León, por ejemplo, y estudiantes de Castilla-La Mancha. Son dos comunidades autónomas cercanas, más ambos castellanos, etcétera, parecido. Viven en el mismo país, tienen unas rentas per cápita similares a sus familias, etcétera. Y se llaman, de hecho, de nombre y de apellidos, pues de manera muy similar. Bueno, los resultados que vamos a obtener de ese estudio con esos dos grupos van a ser, por lo general, van a ser válidos. Por ejemplo, el informe PISA se hace de esa manera. Pues de ahí que decimos, bueno, pues los estudiantes madrileños y los navarros sacan mejores notas en matemáticas que los estudiantes de Canarias y de Extremadura, por ejemplo. No lo sé. Es decir, se toman grupos homogéneos, grupos parecidos.
Pero claro, si tomamos, voy a poner por caso, un grupo de gente que ha estado mal alimentada, en el que la consanguinidad, por ejemplo, es mayor, y en el que el acceso a la educación ha sido limitado, lo normal es que el resultado salga es que son poco inteligentes, especialmente con elementos como la mala alimentación o la consanguinidad. Esto lo sabemos desde siempre, la consanguinidad genera individuos tontos. Lo sabe nuestra especie, yo creo que desde las cavernas, que entre los hermanos y familiares cercanos no debe haber apareamiento ninguno. Y esto además hemos tenido oportunidad de verlo a lo largo de los siglos con las familias reales, que se han estado casando entre ellos y lo que han alumbrado es vástagos cada vez más idiotas. Para que veas, podemos hacer grupos, los grupos de los monarcas europeos del siglo XVI, la mayor parte eran todos, o de los nobles en general, eran todos memos, y se debía esencialmente a la consanguinidad, a pesar de que sí que venían bien alimentados y de que habían tenido acceso a la educación, desde luego mucho más que la gente del común, ¿no? Claro, pero esto, si hacemos lo mismo con un grupo que tiene mayor diversidad genética, que tiene acceso a la educación desde la infancia y que no se ha dado, por supuesto, es decir, nada de consanguinidad, bueno, pues lo que nos encontraremos es que, y que por supuesto está bien alimentado desde la primera infancia, pues encontraremos que son más inteligentes de promedio. Pero eso afecta a cualquier raza. La inteligencia, como decía el otro día, viene a ser algo así como la suma de la genética más el ambiente y la crianza. Eso es lo que produce individuos sanos y además individuos inteligentes. Es una cosa que está más o menos demostrada. En sociedades ricas, bien alimentadas y con excedentes para que los jóvenes estudien, pues habrá gente más lista. Eso, de nuevo, los hechos lo refrendan. Que en sociedades pobres, con deficiencias alimentarias y en la que los niños tienen que trabajar a partir de los 8 años. Y no pueden acceder, no hay educación superior, ni siquiera educación primaria. A ver, te voy a poner otro ejemplo. Con ejemplos se aprende siempre mejor. Los alemanes del siglo X estaban subidos a un árbol. La Alemania, entre comillas, del siglo X no había dado nada, no había aportado nada a la humanidad. Más allá de algunos dolores de cabeza a los romanos. ¿Sabéis aquello? La historia de Arminio, que luego los nacionalistas alemanes siglos después lo idolatraron, a Jürgen Hermann, pues no había aportado nada, habían sido intrascendentes. Pero curiosamente, 7 siglos más tarde, estos mismos tipos pues componían sinfonías y habían parido a gente como Johannes Kepler o a Leibniz. ¿Eran idiotas los alemanes del siglo X? ¿Y muy listos los del siglo XVIII? No. Los del siglo X simplemente eran más pobres y más ignorantes. Y probablemente tenían, bueno, seguro que tenían una diversidad genética mucho más limitada. Es decir, en una palabra, estaban menos mezclados. Luego este asunto, evidentemente, pues lo fueron resolviendo a lo largo de los siglos siguientes y lo resolvieron bastante bien. Bien, vamos con otra. Esta viene de Chile, donde está Alejandro, que nos quiere hablar del tema de la necrofilia hispánica que trataba yo ayer aquí. Con respecto a lo que comentabas tú y el amigo de Argentina sobre la necrofilia de nosotros los hispanos, te encuentro toda la razón. Aquí en Chile se han dado algunos casos en los últimos años y me acuerdo específicamente de 3, que aquí hay cierta fascinación por las exhumaciones y autopsias. Han exhumado varias veces a Pablo Neruda, el poeta y premio Nobel, y a los expresidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Lo han exhumado con la intención de encontrar pruebas de que Pinochet los haya asesinado. El tema es que no la han encontrado, no han encontrado ninguna prueba. Los casos de Pablo Neruda y Frei Montalva murieron de cáncer a avanzada edad para la época y Salvador Allende se suicidó. No me extrañaría que lo volvieran a exhumar en el futuro. Pues esto viene a confirmar, Alejandro, que creo que se me ha olvidado dar el nombre antes, viene a confirmar lo que comentaba ayer. Lo que comentaba que esto nos lo habían traído de Argentina, si mal no recordáis los que escuchasteis el programa ayer, que allí tienen cierta afición por desenterrar a los muertos. Yo recibí el balón y lo pasé de nuevo, lo hice saltar de nuevo al Atlántico y dije que aquí en España era muy habitual y que eso parecía que era una tara que teníamos todos los hispanos. Y hoy nos viene a confirmar Alejandro pues que en Chile también lo hacen. Pero vamos, mira el caso de Bolívar en Venezuela, por ejemplo, que lo exhumaron en directo por televisión hace
Esto fue en 2010. Sí, creo que en 2010, hace 8 años. Fue un espectáculo y que al parecer trajo hasta una maldición incorporada. Aquello fue una cosa fabulosa, lo del desenterrado de Simón Bolívar. Fue todo un espectáculo macabro, pero un espectáculo. Bien, pues vamos a ir despidiéndonos ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer su comentario de hoy sobre el tema este de México, Estados Unidos y el NAFTA. México tiene un principio de acuerdo para enmarcar su prosperidad en un tratado comercial con los Estados Unidos y probablemente también con Canadá. Ha negociado desde una posición débil, pero las concesiones superan con creces la alternativa del no tratado. El caso es que aunque los Estados Unidos buscan su prosperidad, no pueden permitirse renunciar a que México no alcance la suya, porque las consecuencias positivas de un México próspero superan con creces a la alternativa de un no tratado. Los tratados son para firmarlos, cumplirlos, evaluarlos y replantearlos, y en esta ocasión se han dado unos plazos para todo ello. Ojalá funcione, porque la alternativa no gustará a nadie. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contracrónica de hoy, y a mí solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.